for the introduction, Xavi. The presentation was originally created in English, but the organizer requested me to talk in Spanish, given that mostly of the audience is Spanish speakers, so I'm gonna speak in Spanish. Buenos días con todos y muchas gracias por la invitación a Behringer para poder compartir este día y poder hablar de soluciones prácticas que tenemos alrededor de diagnóstico, en este caso de PIRS. Vamos a empezar con una descripción muy breve de lo que es el virus de PIRS, de lo que es la enfermedad. La intención de la charla no es enfocarnos mucho en eso. Luego vamos a hablar brevemente de los temas que tenemos o las herramientas que tenemos de diagnóstico actualmente para PIRS, los desafíos y lo que nosotros consideramos son las soluciones que podemos tener para los desafíos que tenemos. Finalmente terminaremos con las conclusiones. El virus de PIRS es un arterivirus, ARN y envuelto, que por tanto es sensible a los disolventes de lípidos como los detergentes comunes, es altamente infeccioso y altamente diverso y puede ser transmitido a través de varias secreciones, incluyendo semen, orina o fecas. Existe evidencias y tenemos claro cuán impactante es la enfermedad en el campo. Algunos estudios demuestran que el impacto de PIRS en los Estados Unidos supera los $600 millones por año, por tanto sabemos que es una enfermedad probablemente la más importante dentro de la industria porcina. PIRS tiene dos presentaciones, una presentación reproductiva y una presentación respiratoria. Sin embargo, los signos clínicos no son patognomónicos, por tanto, para hacer el diagnóstico de enfermedad necesitamos identificar el virus. De acuerdo a algunos patólogos, el diagnóstico de PIRS puede diferenciarse en 3 niveles. Cuando nosotros deseamos hacer el diagnóstico de la enfermedad, en el caso que tenemos un brote, y por tanto queremos saber qué está ocurriendo dentro de nuestra granja. Luego tenemos un monitoreo de la enfermedad, especialmente para sistemas positivos, en donde queremos implementar estrategias de control o de estabilización o de eliminación. Y una final, en donde tenemos un sistema de vigilancia dirigido especialmente a granjas que son negativas. Los signos clínicos, las lesiones y la mortalidad pueden sugerirnos que tenemos PIRS. Esta es confirmada por medio de histopatología, de inmunohistoquímica, de aislamiento viral o PCR. De la otra mano tenemos para monitoreo esencialmente el uso de PCR utilizando suero, fluidos orales o processing fluids, que son los fluidos de los procesos que vamos a hablar en esta charla, y siempre haciendo secuenciación del segmento OR5 para saber realmente qué es lo que está circulando dentro de nuestras granjas. Finalmente, para poder hacer vigilancia, lo que más se usa es el ELISA o PCR. Todas estas funcionan bastante bien, sin embargo, hay algunos aspectos clave dentro de cada uno de estos niveles de diagnóstico que representan desafíos para la industria y para los productores y que por tanto es un problema que debemos nosotros como veterinarios o productores sacar adelante. ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos para diagnosticar PIRS? Nosotros quisiéramos tener primero una buena herramienta, un buen sistema de monitoreo, que tenga muy buena sensibilidad, especialmente cuando tenemos bajas prevalencias. Segundo, obviamente debería ser fácil de colectar y de bajo costo. Queremos también tener una muestra ideal que nos ofrezca un CT value muy bajo. Acuérdense que el CT value refleja la cantidad de partículas virales que tenemos nosotros en esa muestra y que obviamente teniendo un CT value nos permita también obtener una secuencia. Pero si vamos a secuenciar, debemos saber también cómo vamos a hacerlo y qué vamos a secuenciar. Finalmente, todos queremos tener una herramienta de diagnóstico de campo que sea portable y que nos dé un resultado en tiempo real en el instante en que nosotros estamos dentro del campo, de la granja. Quiero presentarles 4 desafíos puntuales. El primer desafío es qué es lo que nosotros debemos hacer para obtener muestreos y de vigilancia y de monitoreo que nos permita manejar buena sensibilidad en escenarios de baja prevalencia. Segundo, queremos saber qué herramientas existen para secuenciación, dado que sabemos perfectamente el virus de PIRS es un virus que tiene alta variabilidad genética. Tercero, necesitamos tener nuevas herramientas de diagnóstico y finalmente quisiéramos nosotros hablar también de lo importante que es compartir el conocimiento.
Vamos a empezar con el primer desafío, y para hablar del primer desafío quiero hablar de los trabajos que hemos desarrollado con el doctor Carles Vilalta. Carles es un post de la Universidad de Minnesota y con su trabajo Estrategias novedosas para muestreo en cerdos, él enfocó dos objetivos principales. El primer objetivo fue evaluar el uso de fluidos de proceso para detección del virus de Pierce, y el segundo, evaluar el uso de técnicas de muestreo de ambiente y de la cerda también para detectar el virus de Pierce. Carles seleccionó una granja positiva Pierce después de un quiebre sanitario o un brote. Durante aproximadamente 23 semanas, él realizó 8 eventos de muestreo dentro de esa granja, desde el mes de febrero hasta julio del año anterior, y lo que hizo fue básicamente entrar a la granja, cada una de estas visitas, y seleccionar al azar en los cuartos en los que se iba a proceder con el proceso de los animales, 10 camadas al azar. De estas 10 camadas al azar, lo que se hizo fue tomar el suero de absolutamente cada uno de los animales dentro de la camada, y a la vez, detrás de nosotros, venía el equipo de proceso de las camadas. Lo que hacía el equipo entonces era colectar los testículos y las colas y ponerlo en una funda Ziploc para que nosotros después podamos procesar tanto el suero como los fluidos, y por medio de centrifugación obtengamos una muestra y después corramos del PCR para poder diferenciar o comparar estas dos técnicas, sabiendo que la muestra de suero para Pierce es considerada como el gold estándar. Un estudio que también se ha desarrollado, en este caso desarrollado por el doctor Will López de Iowa State, el mismo enfoque, solamente que con una técnica diferente de colección, utilizando una gasa y un balde para colectar nuevamente todos los fluidos que existen después de que dejamos circular o dejamos caer por gravedad y se filtra de los testículos y de las colas del proceso. Volviendo nuevamente a la investigación que desarrolló Carles, quiero presentarles aquí qué es lo que fue encontrando. Vamos ya a la parte de resultados. En el eje de las X vamos a encontrar las semanas, y en la Y vamos a ver el porcentaje de positivos. Lo importante de esta diapositiva primero es ver cuál fue la positividad y el agreement que existió a nivel del tiempo, tanto en el suero como en los fluidos de proceso. Vemos claramente que en las 3 primeras semanas existió una mayor cantidad de positividad y que estas fueron disminuyendo en concordancia con el suero, que es considerado el gold estándar. Pero ¿qué pasó cuando nosotros analizamos y quisimos ver la sensibilidad y la especificidad del método? Recuerden que la sensibilidad nos da la capacidad que tiene en este caso la técnica para poder identificar una muestra positiva cuando realmente es positiva, mientras que la especificidad nos dice que la muestra es negativa cuando realmente sea negativa. Y va a depender de lo que nosotros queramos hacer para saber qué herramienta ocupar. Es importante también remarcar que para considerar una camada positiva como estatus, se consideró que si un cerdo dentro de la camada es positivo, la camada fue positiva. Y de esa manera entonces pudimos nosotros comparar peras con peras, considerando que la muestra de fluidos es una muestra de la camada y no individual. Y el momento en que se hizo la comparación, los resultados que se obtuvieron fueron los que vemos en la pantalla. Tuvimos 83% de sensibilidad y 92% de especificidad. Y cuando corrimos el índice kappa para medir el porcentaje de agreement entre las dos técnicas, vimos que obtuvimos un kappa de 0.76, que corresponde a un buen agreement. Kappa, nuevamente recuerden, solamente mide el porcentaje de agreement, en este caso 2 técnicas o 2 estrategias, donde 0 es pobre agreement y 1 es perfecto agreement. Pero ¿qué pasó con los city values? El tener un city value es importante porque de alguna manera nos ayuda a seleccionar esa muestra como una buena candidata para secuenciación o para aislamiento viral. Nuevamente, mientras más bajo el city value, significa que tenemos mayor cantidad de partículas virales y depende mucho, eso va relacionado con un tema de cómo corre el PCR, ¿no? Primero que nada, fue importante ver que el suero obviamente tiene menores city values que los fluidos de proceso, y eso básicamente está debido al factor de dilución que existe con los processing fluids, que es algo que nosotros esperábamos. En este slide podemos ver claramente la diferenciación que hubo de acuerdo a las paridades. La primera y la segunda paridad tuvo mayor porcentaje de positividad que las paridades
más viejas de la granja. Por tanto, si nosotros en nuestras granjas quisiéramos hacer target de positividad, probablemente son estas las paridades las que nos van a ayudar para identificar más la enfermedad. De hecho, como vieron, hubo diferencias estadísticamente significativas. Vamos ahora a hablar de la segunda parte, que estaba relacionada o dirigida a evaluar técnicas de muestreo de ambiente. ¿Por qué queremos tener este técnico de muestreos? Primero, porque obviamente son mucho más fáciles, es mucho más fácil colectar este tipo de muestras que manipular individualmente cada animal para tener que sangrarlo, y obviamente es mucho, por tanto, más barato, ¿no? Entonces queríamos ver qué tan efectivas son estas técnicas de ambiente, y lo que quisimos comparar fueron 3 técnicas: una técnica de superficies, de wipes de superficie, que es básicamente utilizar una gasa con 10 ml de un medio llamado DIMEM dentro de una funda Ziploc. Lo que ya hacemos es ir a las camadas y solamente tomar esta gasa y hacer un wipe de las superficies que tienen contacto con los cerdos, como los paneles o las jaulas de las hembras. La segunda técnica, quisimos saber qué es lo que ocurre con el aire. En el aire se suspenden muchas partículas, y para eso lo que ocupamos fue 1 metro de papel aluminio, del papel aluminio normal que ocupamos en nuestras casas. Lo pusimos por 1 hora en algún lugar del galpón, y después de eso colectamos todas las partículas que están suspendidas y que se depositaron sobre ese papel aluminio usando el mismo wipe, el mismo hisopo, para después nuevamente procesarlo. Finalmente, dado que tuvimos muy buenos resultados para hacer surveillance de influenza utilizando los hisopos de la piel de la hembra, quisimos ver cuál es el efecto que teníamos en PIRS. Básicamente es tomar el mismo wipe y hacer una limpieza de la piel de la hembra. Obviamente, nosotros lo enfocamos el momento en que los lechones están lactando para influenza, dado que lo que teníamos ahí era la oportunidad de colectar lo que los lechones dejan en el momento de mamar, especialmente en la saliva y en los fluidos nasales. Aquí voy a hacer una pausa, y dado que nuevamente Xavi y Carlos me pidieron que hable algo de influenza, a pesar de que estamos en una cuestión de PIRS, pero consideré prudente y con ellos que nosotros veamos qué resultados tuvimos haciendo esta técnica, que está dando muy buenos resultados, y que es prudente compartirlo, ¿no? Para que después podamos ver los resultados que tuvimos de la otra mano con PIRS. Está grabado. Aquí quiero mostrarles la técnica de cómo lo hacemos. Es una técnica realmente fácil. Yo no las he visto cable. No abras el plano, si no se ve, Jorge. Eso es toda la técnica, y los resultados que tuvimos para hacerlo con influenza o para detectar influenza fueron estos, ¿no? En el estudio que realicé comparamos diferentes estrategias a 3 niveles de muestreo: muestreos individuales, muestreos de grupo y muestreos ambientales. Y los resultados que tuvimos con el hisopo de la ubre, que es el Adder Wipe que ustedes lo ven ahí, en detección fueron mejores todavía que los hisopos nasales y los wipes del hocico o de la nariz de los cerdos, ¿no? Igual que los orofaringios, que los hisopos orofaringios, que a diferencia de las muestras individuales, obviamente este tipo de muestras nos permiten, como les dije, algo mucho más fácil, y que no tenemos que estar manipulando los animales. Las muestras de ambiente fueron muy buenas para detección, como pueden ver aquí. Tanto el aire como la deposición de partículas tuvieron un porcentaje de detección muy bueno. Sin embargo, cuando nosotros vemos cuáles fueron los porcentajes de aislamiento de virus para influenza, vemos que lamentablemente esas muestras ambientales no son muy buenas, ¿no? Que eso quiere decir que en el ambiente hay muchas partículas virales, pero probablemente no está vivo y nosotros no pudimos aislarlo. Sin embargo, fíjense los resultados que tuvimos con los Adder Wipes, que fueron nuevamente, igualaron los porcentajes de aislamiento que tuvimos con los hisopos orofaringios y superaron los resultados que tuvimos con los hisopos nasales. Vamos a volver ahora a ver qué es lo que ocurrió con PIRS. Obviamente sabíamos que PIRS no es influenza, y los resultados que tuvimos al comparar estas estrategias de muestreo fueron los que vemos aquí.
La especificidad fue muy buena, sin embargo, la sensibilidad no fue tan buena como los processing fluids para Pierce. Sin embargo, de todos los muestreos se consiguió obtener una secuencia. Vamos a cambiar ahora y hablar de una técnica diferente que existe también actualmente, y para eso quiero traer los estudios que ha realizado el doctor Marcelo Almeida de Iowa State University. Marcelo se ha enfocado a comparar cuál es el efecto de colectar family oral fluids, que son fluidos orales de la familia, comparado nuevamente con el gold estándar, que es el suero. Lo que vemos aquí es qué es lo que nosotros quisiéramos de eso, ¿no? Tomar, y aquí hay gente que no me va a dejar mentir, tomar un fluido oral de camadas a la edad de destetes es muy difícil. Por tanto, lo que nosotros queríamos es precisamente eso, ¿no? Lo que hacemos es poner la cuerda en la parte delantera del corral, la hembra empieza a interactuar con ella y de alguna manera motiva a los lechones para que también lo hagan, que es el comportamiento que nosotros quisiéramos para obtener la muestra. Marcelo visitó una granja positiva, seleccionó 72 camadas al azar y nuevamente tomó muestras de suero de cada uno de los lechones para compararlo con los family oral fluids. Nuevamente, consideren que aquí, para poder dar el estatus de la camada, si hay un lechón positivo, la camada fue considerada como positiva. Y los resultados lo tenemos en el siguiente slide, solamente aquí tenemos el coding de ese siguiente slide. Si ven blue outline o una parte externa azul, van a ser camadas que son negativas, si son rojas van a ser positivas, mientras que los cuadrados internos pequeños representan a los lechones. Un lechón o un cuadrado azul va a representar un lechón negativo y un cuadrado rojo va a representar un lechón positivo. Y aquí son los resultados. Marcelo lo diseñó o presentó los resultados considerando 3 diferentes escenarios o 3 diferentes prevalencias en 3 diferentes rooms, ¿no? Y lo más interesante fue primero encontrar o determinar que a pesar de que tenemos buenos resultados con los fluidos orales de familia, tiene algunas limitaciones, y la primera limitación es el hecho de que para que puedas ser positivo o puedas identificar una camada positiva usando los fluidos orales familiares, debes tener por lo menos 3 lechones positivos dentro de la camada. Segunda, fue interesante ver que la positividad, especialmente en aquellos cuartos con prevalencia baja, no estaba distribuida de forma aleatoria y estaba más bien dirigida a clústeres en las esquinas de los cuartos. Actualmente, Marcelo se encuentra diseñando algunos estudios y colectando datos para saber por qué de este comportamiento que realmente es muy curioso. Los resultados que obtuvo Marcelo comparando family oral fluids con el suero nuevamente, que es el gold estándar, la especificidad llegó al 100% y la sensibilidad superó el 87%. Nuevamente, al compararlo por paridad, las primeras camadas o las paridades primeras tuvieron mayor porcentaje de positividad comparada con las otras. De hecho, la paridad 1 tuvo 5.5 veces más probabilidad de ser positiva que las demás, que fue, de hecho, está en agreement con los resultados que tuvo Carles. Y finalmente, como ya comentamos, todas las camadas que se identificaron positivas utilizando los family oral fluids debieron haber tenido por lo menos 3 lechones positivos dentro de la camada. Vamos a dejar de un lado el tema de muestreos y brevemente vamos a describir los otros 3 challenges que consideramos para esta presentación. Y para eso vamos a hablar ahora de secuenciación. La intención no es hablar muy profundamente de secuenciación, sino de cuestiones que probablemente son prácticas, y el mensaje que quiero dar más bien es qué es lo que se está haciendo ahora y qué otras herramientas existen para poder llegar a tener las respuestas que nosotros buscamos por problemas que a veces tenemos. Y para eso quiero presentarles los estudios que está desarrollando Douglas Marthaler de Kansas State University, trabajando con Next Generation Sequencing y metagenómica. Douglas, ahora, ¿por qué es importante secuenciar? Es importante secuenciar porque eso nos permite tener herramientas más precisas y más confiables de la descripción que tenemos de diferentes strains que pueden estar circulando en nuestras granjas. Segundo, nos ayuda a identificar probablemente inclusive cuál es la fuente de lo que ingresó, de lo que nos está generando un problema en la granja. Tercero, generalmente dentro de las granjas es usual, digamos, que podamos tener más de un genotipo circulando,
y por tanto nos ayuda a poder identificar esos genotipos. Y por último, la variación genética no puede estar solamente dirigida a un segmento del virus, sino más bien distribuida a lo largo de todo el segmento. Y eso nos va a ayudar a identificar y saber qué es lo que está ocurriendo con los virus de Pierce. Como la cuestión es que los virus, obviamente sabemos que no tienen pasaporte y no tenemos nosotros la oportunidad de saber cuáles son sus nombres y sus apellidos, y lo que nosotros necesitamos realmente es eso para poder controlarlo. ¿Qué es lo que está haciendo Douglas? Aquí tenemos nosotros, estamos diferenciando lo que tenemos a nivel de Sanger sequence, que es el método, digamos, que se ocupa tradicionalmente para la secuenciación de Pierce, y del otro lado tenemos lo que significa Next Generation Sequencing. Para hacer secuenciación usando Sanger, lo que nosotros hacemos es hacer target de la porción OR5 o OR5 del virus de influenza, perdón, de Pierce, pero dejamos de lado el resto de material que tenemos en todo el componente genético del virus. Por tanto, lo que hace Next Generation Sequencing primero es conseguir de la muestra que nosotros tenemos, secuenciar todo lo que tenemos en esa muestra. Si nosotros tenemos una muestra de heces, como es el ejemplo aquí, Douglas en esa muestra de heces consiguió el 40% de lecturas bacterianas, el 25% de lecturas del cerdo, porque obviamente es una muestra que vino del cerdo, como un 2% de muestras virales, y cuando abrió ese 2% de muestras virales, encontró que el 40% de lo que había ahí era enterovirus G. Y la segunda cosa importante alrededor de Next Generation Sequencing, aparte de la detección de lo que nosotros quisiéramos encontrar, es que nos provee la información de todo el segmento del virus de Pierce. Pero ¿cuál es la aplicabilidad de eso? Como grupo tuvieron un caso en una granja o un sistema en Minnesota en donde tenían recurrentes problemas con Pierce. Cada vez que tenían el problema, recuperaban o identificaban el virus, pero resulta que cuando hacían secuenciación convencional, el virus siempre era el mismo históricamente y tenía un 100% de homología, era siempre el mismo. La pregunta era entonces, si es siempre el mismo, ¿por qué estamos nosotros teniendo problemas con este virus específico? Pero cuando hicieron Full Generation Sequencing, ellos encontraron que existieron grandes variaciones en otros segmentos del virus, específicamente en ORF2 y ORF4. Por tanto, de alguna manera podría atribuirse que esos problemas o esas diferencias que habían probablemente podían estar atribuidos a los cambios que habían en estos otros segmentos. Vamos a hablar ahora, estamos bien con el tiempo, de nuevas herramientas de diagnóstico. Y para eso quiero compartirles lo que el doctor Mike Murtagh en la Universidad de Minnesota con su trabajo, con sus estudiantes, especialmente con Xiao Yuan, están desarrollando para diagnóstico de Pierce y de otros patógenos. Ellos están utilizando la técnica Minion, que es del Oxford Nanopore Technologies, para poder diagnosticar después de secuenciación o después de hacer la secuenciación algunos patógenos, incluyendo Pierce. Lo bueno de esta herramienta es que es una herramienta portable, de tiempo real y que puede conseguir, que nos ofrece lecturas largas de los patógenos para poder secuenciarlos e identificarlos. Es probablemente el sueño que nosotros tenemos. Tú te llevas el equipo al campo, colectas la muestra, lo pones en el equipo hace todo el trabajo y después en un ordenador tú tienes la secuencia y te da la lectura o el diagnóstico de lo que está ocurriendo ahí. No está todavía disponible, es algo que todavía se está trabajando. Sin embargo, los trabajos que han hecho hasta el momento con el doctor Murtagh y Xiao Yuan demuestran que están por buen camino. Xiao Yuan tomó una muestra de suero y lo que hizo fue identificar 7,000 pares de bases de esa muestra, considerando que el genoma total del virus son 15,000, por tanto esas 7,000 pares de bases son más que suficientes para poder identificar el virus. A pesar de que es algo que todavía se está trabajando, no está disponible, las personas que están trabajando con esto han comentado que obviamente todos los resultados que se esperan en el futuro mediano o cercano son muy comprometedores. Por lo pronto están trabajando con Pierce y están trabajando también con algunas otras secuencias bacterianas, pero es algo que está en el camino y que muy probablemente va a estar disponible para todos, especialmente en algunos países como los nuestros, en donde la cuestión molecular es una limitante, ¿no? Vamos a hablar ahora del último challenge y
consideré importante que podamos conversar y presentarles lo que se hace en Estados Unidos en relación a compartir la información. Muchas veces no tenemos nosotros la posibilidad de trabajar probablemente como región o como gremio para trabajar juntos y obtener resultados interesantes alrededor de múltiples enfermedades, incluyendo PIRS. Para eso quiero presentarles lo que hacemos en la Universidad de Minnesota con el Dr. Morrison Swine Health Monitoring Project. Lo que hacemos entonces es recibir información de muchos productores en los Estados Unidos. Esa información se recibe semanalmente y el grupo liderado por el doctor César Corso toma esa información, la mete dentro de una base de datos que ya está automática y genera un informe semanal que es distribuido a todas las personas que quieren recibirlo. Ese reporte llega todos los días viernes, siempre alrededor de las 3 a 4 de la tarde, y ayuda muchísimo a saber qué es lo que está ocurriendo con el estatus a nivel, probablemente no del todo el país, pero teniendo el porcentaje de participación que van a ver en el siguiente slide, puedes asumir que más o menos qué es lo que está ocurriendo con PIRS como en los Estados Unidos. Este proyecto empezó en el año 2009 y a la fecha más del 50% de las hembras que existen en los Estados Unidos están enrolados en el sistema, y eso obviamente, como les dije, corresponde a una muy buena muestra, ¿no? Compartir la información del estatus o poder tener nosotros acceso a esa información nos ha permitido tener algunas interpretaciones interesantes alrededor de PIRS. Solamente para darles un ejemplo, esa información ayudó a construir qué es lo que ocurre con el patrón de sazonalidad de PIRS en los Estados Unidos, y también nos permite desarrollar algunas herramientas epidemiológicas en relación a incidencia acumulada, prevalencia o distribución geográfica que tenemos de los brotes. Por tanto, es una invitación a que todos, digamos, podamos empezar a compartir esa información a nuestro nivel, en nuestros sistemas, de nuestras regiones o nuestros países, para poder de alguna manera trabajar en este sentido. A pesar de que hemos conversado de algunos desafíos y de algunas soluciones que existen prácticas para esos desafíos, debemos reconocer que hay algunos desafíos que quedan pendientes. La primera es nosotros quisiéramos tener un ELISA especialmente para cuando hacemos surveillance de granjas negativas que nos permita diferenciar strains. No lo tenemos y es algo que ojalá en el futuro cercano podamos tenerlo. Segundo, lo ideal, nunca nos vamos a cansar de tener estrategias de muestreo que sean mucho más sensibles, especialmente cuando trabajamos con prevalencias de la enfermedad bajas. Y tercero, a pesar de que nuevamente se está trabajando en el tema de nuevos sistemas de diagnóstico de tiempo real y que sean portables, no existe todavía disponible comercialmente y quisiéramos que eso, digamos, esté cuanto antes. Voy a terminar con las conclusiones de la charla. Como conclusión primaria tenemos obviamente que los fluidos de proceso son tan efectivos como el suero para la detección del virus de PIRS en camadas y que mejora inclusive la sensibilidad. Segundo, las muestras ambientales tienen una baja sensibilidad, al menos comparado con el suero y con los processing fluids. Los family oral fluids son una alternativa para testear e identificar el virus de PIRS. El full genome sequencing de alguna manera aporta mucha más información de la que obtenemos ocupando Sanger sequencing. Es importante también decir que a veces que siempre debemos tener claridad de la información, porque muchas veces tener mucha información termina siendo un problema más grave que no tenerla, ¿no? Por tanto, es algo que se está empezando a manejar, pero es importante que todos podamos verlo. En la otra mano tenemos que hay nuevas herramientas de diagnóstico para PIRS y que potencialmente pueden estar listas y a nuestro alcance muy pronto. Y finalmente la colaboración y el compartir la información nos puede llevar a tener buenos beneficios comunes como industria. Con esto quiero agradecer a BI por la invitación y por la oportunidad de poder compartir esta presentación con ustedes, y obviamente a todas las personas que colaboraron para poder tener esa charla. Muchísimas gracias. Hasta luego.